Estamos comenzando la tercera semana de nuestro estudio sobre el Evangelio de Marcos. Y como vamos capítulo a capítulo, hoy vamos a considerar durante esta semana dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3 de este Evangelio. Y aquí vamos a comenzar con un tema que en nuestra lección se titula Controversias, porque de entrada, pastor, en estos dos capítulos ya vamos a ver al Señor Jesucristo en controversias con algunos líderes espirituales. Así que vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude con el estudio de este día domingo. Querido Padre, venimos ante tu presencia implorando sabiduría. Necesitamos que tú ilumines nuestras mentes para poder aprender qué es lo que nos quieres enseñar en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en estas lecturas que tendremos durante esta semana. Rogamos que nos haga sensible a tu voz en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana, pastor, vamos a considerar algunas historias, concretamente 5 historias y otros elementos que el autor de la lección llama historias sándwich. Ya vamos a hablar de eso en su momento. Nuestro pastor nos va a ayudar a hablar sobre eso. Pero hablando de estas 5 historias, curiosamente, pastor, estas 5 historias ya tienen elementos con los que hay una confrontación. Hoy vamos a hablar sobre la curación del paralítico o de un paralítico y vamos a ir a Marcos. De entrada, vamos a ir al Evangelio de Marcos. Voy a destacar algunos textos de forma rápida porque el pasaje es bastante amplio. Le invitamos a que lea toda la narración desde el verso 1 hasta el verso 12 de Marcos, pero me gustaría concentrarme en unos versículos. Y dice de la siguiente manera. Primero, el capítulo 2, verso 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Luego el Señor da algunas lecciones y en el verso 4 dice, porque había una gran multitud, que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, unos amigos que habían llevado a un paralítico, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Me voy a detener ahí, ya vamos a ver la última parte de esta historia. Pero hay dos elementos aquí, pastor, que me gustaría que nosotros consideráramos y que nos ayudara. En primer lugar, en esta narración vemos al Señor Jesucristo siempre en acción, como lo va a presentar Marcos, y sus palabras aquí me resultan muy interesantes. Antes de ir a las palabras, me resulta muy interesante la acción que destaca Marcos, al ver la fe de ellos. Y me gustaría comenzar por ahí, pastor. ¿Qué significa esto de al ver la fe de ellos? ¿Cómo se puede ver la fe? ¿Qué es la lección que estamos necesitando sacar de esta historia? Muy bien, esa es una de las preguntas que a mí me gusta hacer cuando doy alguna reflexión, algún tema, un grupo de personas y les digo, ¿qué es la fe? Y entonces las personas rápidamente recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11, la fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Y entonces les pregunto, ¿cómo es que aquí Jesús vio la fe? Y la fe no se ve, pero ¿cómo aquí sí se puede ver? Y es bien interesante. Llegamos a una conclusión, bueno, es como el aire usted no lo puede ver, sin embargo, sí puede ver sus efectos. Cuando la fe es verdadera, la fe obra, la fe actúa. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos 4 personas que cargaban a un amigo para llevarlo a Jesús para que fuera sanado. Y aquí entramos a un tema en Marcos porque como usted lo mencionó, a partir de hoy se va a poner más intenso el ministerio de Jesús porque desde la perspectiva como Marcos lo está presentando, porque recordemos que Marcos ha hablado en el capítulo 1 del camino del Señor y sabemos que ese camino es el que lo lleva a la cruz. A partir de este capítulo vamos a comprender quiénes serán los que lo llevan a la cruz y van a ser las personas menos esperadas. Note, estoy preparando el terreno para lo que vendrá y tenemos algo también acá. Tenemos que Marcos habla acerca de una gran multitud. Muchos se juntaron en una casa. Lo último que habíamos estudiado era Jesús sanando a un leproso, y sabemos que tuvo que
apartarse de las personas para cumplir con las mismas leyes rituales, pero ahora lo vemos regresando a Capernaum, llega a una casa y se junta una gran multitud. A partir de aquí vamos a ver que siempre la expresión, tome nota de esto, porque eso nos va a ayudar para entender el resto del relato del libro, pero también nos va a ayudar para nuestra vida espiritual. A partir de aquí se va a notar siempre una distinción entre la multitud y el que tiene fe. Puede haber una gran multitud de personas que siguen a Jesús, pero no todos tienen fe. Los únicos que van a recibir beneficio de Jesús son los que tienen fe. Puede estar Jesús rodeado aún de personas religiosas, celosas de las tradiciones, de los ritos, de la forma, de la ceremonia, pero no van a recibir ningún beneficio, solo el que tiene fe. Y para muestra esta historia, donde ya hemos dicho que lo que Jesús vio fue la acción de estas personas, la fe manifestada en obras. Entonces era una fe viva, una fe verdadera, no muerta. Amén, amén. Y ahora, el resultado de esta fe, uno esperaría, pastor, que lo primero que el Señor Jesús haga es sanar a este hombre, porque es natural, es obvio, a los ojos es clara cuál es la necesidad. Necesita ser levantado de la cama. Pero estas palabras, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿cuán importantes son para el paralítico? ¿Y por qué el Señor, porque debo decir, el Señor nunca hace las cosas al azar, las utiliza en presencia de estas personas que finalmente la van a criticar? Bueno, aquí tenemos elementos bien interesantes de esta historia. Definitivamente al hombre lo llevaron por paralítico, pero Jesús no atiende su necesidad física, material en primer lugar, sino que habla de algo que los demás no pueden ver. Sí. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. El hombre no estaba pecando en ese momento, pero Jesús lo ve a él y sabía que aparte de la necesidad física, su necesidad espiritual era mucho mayor, era más urgente. Este hombre de seguro había cometido algunos errores y ahora las secuelas era su parálisis. Sí. Ahora quiero hacer una aclaración aquí. No vamos entonces a 1 más 1 es 2, entonces toda persona que está enferma es un gran pecador. No, porque por ejemplo cuando vamos a San Juan 9, ahí encontramos que quisieron preguntarle a Jesús acerca de un ciego. Mira, ¿quién pecó? Bueno, y no vamos a entrar en detalle en esa otra historia, pero Jesús dice, no, esto no tiene que ver quién pecó. Entonces debemos tener cuidado. Pero en este caso, sí, Jesús efectivamente ve a este hombre y estando frente a él, Jesús comprende que su necesidad del alma era mucho más grande. Y yo me atrevo a decir algo, hermano Gerson, si ese día el hombre hubiera regresado a su casa paralítico, pero Jesús había tocado su alma, ese hombre hubiera sido el más feliz. Amén. Noten esto, qué importante. Sí. Ese hombre hubiera dicho, logré, no importa si sigo paralítico, pero ya logré la salvación, logré lo que yo necesito. Y esto es muy importante para nosotros, porque no siempre se va a dar una sanidad o un arreglo como el que nosotros deseamos ante alguna circunstancia. Entonces, tenemos ese aspecto. En primer lugar, Jesús vio su necesidad. Él vio más allá. Pero ahora, noten esto. Jesús sabe por qué lo ha dicho directamente en presencia de los que estaban ahí. Recordemos que el paralítico, claro, hemos obviado, hermano Gerson, la historia de que subieron. Esta es la historia de que abrieron un hoyo. En el techo. Vamos a decir un hoyo porque los techos eran planos, eran hechos de lodo, había unas escaleras que subían. La gente los usaba esos techos para almacenar algunas cosas, poner algunas cosas ahí arriba, o a veces cuando estaba muy caliente, ellos se acostaban en el terrado, ¿verdad?, para descansar. Pero no vamos a entrar tanto en los detalles de la costumbre, le invitamos para estudiar un poquito más ahí su lección. Pero vamos ahora, ¿por qué Jesús dice eso? El Marcos dice, el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas. Ahora, recordemos, estaban sentados. Estar sentados es estar cómodos. Nosotros estamos sentados aquí, estamos cómodos. No estamos de pie, estamos sentados. Ahora, recuerdan que estos hombres, los 4 amigos que venían cargando a este paralítico, no pudieron entrar a la casa por la puerta por donde se debería entrar, porque no había espacio. Y ahora vemos que parte de esa multitud
que están ahí, que no se apartan ante una emergencia, están bien cómodos. Y eso, cuando lo conectamos más adelante, que se quejaron de que Jesús estaba ayudando a este hombre, aquí tenemos una gran lección. Lo que nosotros podemos ver, que hay personas que pueden tener un manto religioso, pero que no les interesa a la gente. Qué tremendo. Y esto Jesús lo sabía muy bien. Ellos estaban más interesados en sus tradiciones religiosas y claro, estoy hablando del pueblo de Dios, el pueblo judío, Claro. tenían el Antiguo Testamento, pero no estaban interesados en las necesidades de las personas, no estaban interesados. Estos escribas, habían varios grupos en los días de Jesús, escribas, fariseos, saduceos, herodianos, los celotes, estaban por ahí, eran diferentes grupos. Obviamente estas personas conocen las leyes, conocen todo, y entonces vienen y dicen algo. Miren, aquí hay algo que no está bien, porque ellos dicen, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Muy bien. Pero ahora, eso no lo están pensando. Y no lo dicen en voz alta, no lo dicen en voz alta, está en su corazón. Y Jesús viene y responde a eso que está en su corazón. Es lo mismo que está haciendo con este paralítico. El paralítico no le dijo primero a Jesús, Señor, mira, sí, yo estoy paralítico, pero fíjate que hay algo, tengo una culpa grande. No, el paralítico no lo dijo, pero Jesús lo vio, lo sabía. Estos hombres, estos escribas, tampoco dijeron eso, pero Jesús lo sabía, lo que había en su corazón. Ahora bien, aquí yo voy a dar una referencia para entender totalmente esta historia. Quisiéramos tener todo el tiempo para ir punto por punto, claro. Pero quiero decirles algo, los líderes religiosos de esa época, aunque esperaban un Mesías, no esperaban a un Mesías que era divino, sino que era siempre del linaje de David, como había sido prometido, era un Mesías humano, claro, iba a hacer señales, milagros, pero no esperaban que fuera Dios mismo. Cuando en el Antiguo Testamento Dios había prometido que Él mismo iba a venir aquí, Dios con nosotros, entonces ellos jamás esperaban. Si Jesús decía que era el Mesías, aunque Jesús no gustaba de usar esos nombres porque tenían una connotación política, y más bien aquí en esta historia, por eso vemos que Él se llama el Hijo del Hombre. Ahí comienza a usar ese título aquí en la narración, pero ahora hay algo todavía más sorprendente, hermano Gerson y amigos, y es lo siguiente, que el concepto que tenían ellos, ya vimos, en primer lugar, no esperaban un Mesías divino, que perdonara los pecados. Ellos estaban esperando un Mesías guerrero, conquistador, así como había sido Alejandro Magno, un gran conquistador. O el propio rey David. O el rey David, que era rey del pueblo, fue rey del pueblo de Israel. Pero aparte de eso, ellos tenían un código, o tenían una creencia, y era la siguiente: si alguien se sanaba, si alguien, por ejemplo, este paralítico, para ser sanado, primero sus pecados tenían que ser perdonados. Noten esto, ya ellos tenían esa, ok, hay un enfermo, y como ellos pensaban que todo enfermo era porque tenía pecado, entonces para que este enfermo se sanara, primero tenía que ser perdonado sus pecados. Jesús sabe eso, y ahora Jesús, para mí esto es extraordinario, es maravilloso. Ahora Jesús, cuando da sus palabras, es a la vez una ayuda para este hombre y a la vez un desafío para ellos, porque le está diciendo en su propia cara: miren, yo sé que ustedes saben, ustedes piensan, yo sé que ustedes piensan que para sanar a este hombre, primero sus pecados le tienen que ser perdonados, entonces le voy a perdonar sus pecados, pero luego si yo hago eso, yo sé que ustedes van a pensar, pero eso cualquiera puede decirle a alguien: mira, yo te perdono tus pecados, aunque sea una blasfemia, porque claro, si un ser humano dice eso a otro ser humano, es una blasfemia. Pero al final queda solo ahí en una blasfemia. Y entonces Jesús les dice: pero para que vean que cuando yo le dije que le perdono los pecados, es cierto, lo voy a sanar. Entonces ahí Jesús les está diciendo así en su cara: yo soy Dios. Amén. Miren, estoy sanándolo y estoy perdonando sus pecados. Amén. Eso es lo que tenemos aquí en esta historia. Qué maravilloso, pastor, porque, bueno, usted puede seguir la narración, ahí están esas palabras. Me gusta mucho esa respuesta del Señor Jesucristo a ellos. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Y nuestro pastor ya nos explicaba estos elementos. Pero esto me lleva
a una parte que es muy práctica. Y de hecho en nuestra lección está Miqueas 6, 6 al 8, un texto conocidísimo, pastor, que nos habla sobre lo que Dios requiere de nosotros y que habla sobre el hecho de hacer justicia, misericordia, andar humildemente delante de Dios. Y me surge la siguiente pregunta para terminar nuestra reflexión de hoy. ¿Es posible, pastor, que como los escribas y fariseos del tiempo de Jesús a veces estemos tan, y voy a usar esta palabra, obsesionados por nuestras formas, que olvidemos atender a las personas como Jesús desearía que nosotros las atendamos? Bueno, le pasó al pueblo judío, le pasó a los líderes religiosos de esa época, nos puede pasar a nosotros. Sí, ya lo mencioné yo, hermano Gerson, tristemente sí es posible que nos enfoquemos tanto en mantener una forma, una ceremonia, un rito, una ley. Y claro, recordemos que aún había muchas leyes que ellos tenían que Dios no las había dado. Sí, claro. Y que sean una interpretación nuestra para pensar que de esa manera estamos guardando la ley de Dios, pero que estamos olvidando las necesidades reales de las personas físicas y espirituales. Y creo que los escribas no han muerto 2000 años después, no, hablando del espíritu, como estos hombres están allí, y estos son los que van a conducir a Jesús al camino de la cruz. Tristemente, tristemente. Aquí, en esta historia, nosotros vemos que Jesús no se equivocó. Jesús hizo lo que tenía que hacer porque Él era Dios y Él había venido como hijo de hombre. Él había venido para salvar, para sanar, para rescatar. Dios nos ha dado ahora una misión a nosotros y nunca tenemos que olvidar que hay cosas que son bien importantes. En ese texto que usted mencionó de Miqueas, a mí me llama la atención, claro que habla de justicia, pero no solo dice hacer justicia, hacer misericordia, dice amar sí, la misericordia. Es algo que debe surgir del corazón, no que, bueno, yo voy a hacer este acto de bondad, yo voy a tolerar esto porque, bueno, no hay otra manera, no hay otra opción. No, es algo que yo deseo hacer. Creo que cuando nosotros vivimos a esa altura, vamos a hacer la extensión de Jesús como Él lo fue aquí en la tierra. Amén. Bueno, pastor, ore por nosotros por eso, porque vaya que necesitamos estas lecciones. Nos van a confrontar incluso a nosotros hoy. Generalmente vemos estas lecciones como esa confrontación con ellos, pero tal vez nosotros también necesitamos ser confrontados. Que el Señor nos ayude a que el Espíritu Santo nos hable y podamos doblegarnos ante nuestro Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por estas lecciones. Hemos visto varios actores en esta historia. Hay una multitud, hay escribas, hay 4 personas que se encargan de llevar a un amigo. Está el amigo, está Jesús. Y sabemos que de alguna manera nos identificamos con alguno o algunos de estos actores. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser de los que tienen fe. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser de los que corren el riesgo y están dispuestos aún a ser malinterpretados con tal de que alguien más sea salvo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.